Bien, vamos a comenzar entonces, como ustedes pueden ver, con el repaso rápido, se llama Repaso San Marcos 2022, del el pasado simple, y después nos vamos a la parte de la práctica, donde tenemos que ir cada vez más acostumbrándonos ya a reconocer las estructuras, ¿no? Y más o menos para saber qué nos dice la lectura. Muy bien. ¿Ya? A ver. Ahí tenemos, entonces, en el tiempo pasado. La semana pasada hemos hecho presente y hemos visto, pues, cómo varía un poquito, ¿no? Porque no es como el verbo be, en el cual el verbo be se pone en negativo y en pregunta. En pregunta el verbo be cambia de posición. Pues en el presente simple, la semana pasada habíamos visto que en el negativo utiliza auxiliares, don't y doesn't, y para hacer su yes no question, hacer su pregunta, pues se ponía al inicio no. Bueno, esto es bien similar, solo que vamos a ver primero el tiempo afirmativo, o sea, la forma afirmativa del tiempo pasado. Bien, ahí tenemos, ahí tenemos pasado simple, tenemos de dos formas. Cuando tú vas a poner afirmativo en pasado, tienes que ver ya, ¿en qué tiempo estoy? En tiempo pasado, perfecto. ¿Estoy en afirmativo? Sí. Entonces tengo que fijarme en dos cosas. Que en el tiempo pasado, para la forma afirmativa, tenemos algunos verbos que son regulares y otros verbos que son irregulares. ¿Cuál es la proporción? Los verbos regulares son la mayoría, más o menos 230,000 verbos, de los cuales casi todos son regulares, solamente 250 son irregulares. De los 250 irregulares, vamos a tener que 50 están pasados de moda, o sea, ya no se usan en inglés moderno. Entonces nos va a quedar solamente 200 irregulares. Pero la parte negativa o positiva, como lo queramos ver, es de que la mayoría de los conocidos son irregulares. Entonces, los regulares sí son muy extensos, pero no todos son conocidos. En cambio, los irregulares tendrá unos 200 más o menos que se usa, 250 en total, pero 200 usables, y la mayoría de aquellos son los que usamos a cada momento y se repiten constantemente en el vocablo inglés. Los regulares, entonces, para hacer su pasado, le aumentamos ed. Miren ustedes acá. Estos son ejemplos de verbos regulares, le aumentamos ed. Work, worked. Need, needed. Miss, missed. Love, loved. Walk, walked. Hate, hated. Trust, trusted. Wash, washed. Clean, cleaned. Open, opened. Close, closed. Kiss, kissed. Talk, talked. Travel, traveled. Live, lived. Entonces, cuando veamos un verbo que termina en ed, es porque es un verbo regular, pero está en tiempo pasado, por eso termina en ed. ¿Ya? Entonces es facilísimo reconocer un verbo regular dentro de una oración. ¿Ya? Si tú estás en una comprensión de lectura y ves un verbo que está con ed, ya, ese está en tiempo pasado. La oración nos está hablando del pasado, y es un pasado regular. ¿Ya? Ahora los irregulares, pues es totalmente lo contrario, ¿no? Es distinto. Mira, go, ir, went, es el pasado. Do, hacer, did, es el pasado de hacer. Get, conseguir, got, como come, venir, came, con A. Teach, enseñar, taught. Bring, traer, brought. Leave, salir, dejar, etc. Left. Take, took. Lend, lent, conté. Buy, comprar, brought. Sell, vender, sold. See, ver, saw. Find, hallar, encontrar, found. Write, escribir, wrote. Run, correr, run también, pero con A. Noten pues ustedes entonces, como les dije, tal y como les dije, los irregulares son poquitos, pero son bien conocidos. ¿Quién no conoce el verbo ir, el verbo hacer, el verbo conseguir, el verbo venir, el verbo enseñar, el verbo traer, el verbo dejar, salir, tomar, ingerir, prestar, comprar, vender, ver, hallar, escribir, correr, administrar también?
Entonces, en los irregulares son 200 nada más aproximadamente los utilizables, los que siempre se utilizan, pero esos 200 son sumamente conocidos. Mientras que en el irregular, pues también yo he agarrado los más conocidos, como ustedes pueden ver ahí, también caminar, amar, extrañar, necesitar, etcétera, pero hay muchos otros que no tienen origen latín, tú lo puedes reconocer porque se parece al castellano, pero no son muy utilizables, que digamos, ¿ya? Entonces ahí tenemos la presencia de los regulares y irregulares. Profe, ¿y en qué momento debo darme cuenta o debo tener mucho cuidado de utilizar estos regulares y estos irregulares en el tiempo pasado? Solamente cuando hables de afirmativo. Solo cuando hables de afirmativo. Cuando hables de negativo o de pregunta, ya no. Ya olvídate del regular, del irregular, nada. Solamente para el tiempo, pero para la forma afirmativa. ¿Ya? Ahí es donde tienes que ver cuáles son regulares y cuáles son irregulares. ¿Te acuerdas tú de la semana pasada en el presente simple que la forma S del verbo solo tenías que fijarte eso en afirmativo, ¿sí o no? Ahí en afirmativos, en presente, en el tiempo presente, ahí sí tenías que cuál va con ese, cuál no va con ese, etcétera. Solo en afirmativos. Igualito es esto. Solo en afirmativos, en el pasado, tienes que fijarte cuáles son los verbos regulares, cuáles son los verbos irregulares. Solamente para el afirmativo. ¿Bien? Muy bien, va creciendo la audiencia. Esto está como las misas de mi barrio. Llego a la misa a las 7 de la noche, de 7 a 8, y hay solamente, yo les digo, 12, 13 personas. Termina la misa, hay 400 personas. No cabe ni nada. Bueno, Christopher Alarcón, buenos días. Y nos pasamos a los ejemplos. Ya no se olviden entonces de ese tip. ¿Ya? ¿Dónde tengo que fijarme de si va regular o irregular en el pasado? Solamente en la firma. ¿Ya? Muy bien. Entonces hemos visto los tipos de verbos que se utilizan para hacer el pasado. Los verbos regulares se le pone ed a todo. Y si ya tiene e el verbo, solamente la d nada más, ¿eh? No a todo se le aumenta ed. Si ya tiene la e, como por ejemplo live, ya tiene la e, solamente la d. El love, amar, también ya tiene la e, solo la d nada más. Son regulares. ¿También? Pero los irregulares, pues su presente es distinto, su pasado es distinto. Hay diferentes tipos de irregulares. No vamos a ahondar ahorita, pero ya tienen una idea general de cómo es. ¿Ya? Bien, acá tenemos entonces, miren ustedes, ejemplos. Peter works since 2010. My mom talked to my teacher yesterday. Man walked on the moon 52 years ago. I cleaned my bedroom 5 minutes ago. Karen traveled to Europe last week. We trusted you very much. Bueno, como ustedes pueden ver acá a la izquierda, los ejemplos son con verbos regulares. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tienen la ed, mira. Trabajó, conversó, caminó, limpió, viajó, confió, confiaba, de acuerdo a cómo el contexto. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son las expresiones de tiempo? Estos que están de color green, miren, de color verde, así. Esas son las expresiones de tiempo más comunes. Primero, el ayer, yesterday, y después las palabras con ago. Le pones ago para decir hace 52 años, hace 5 minutos. Si quiero decir hace una semana, a week ago. ¿Ya? A ver, vamos a poner algunos ejemplitos acá. Miren, si quiero decir hace una semana, a week ago. Hace una semana. Si quiero decir hace un siglo, a century ago. Listo. Quiero decir hace 2 horas, 2 hours. Uy, no escribió nada. ¿Qué pasó? 2 hours. Si quiero decir hace una semana, a week ago.
Hace muchos años. Many years ago. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Many years. Uy, ahí, esto está fallando, ¿eh? Ahí está. Hace. Siempre la palabra go al final. Hace una semana, hace un siglo, hace 2 horas, hace una semana. No, otra vez así, lo estoy repitiendo. Hace muchos años, miren. Hace muchos años. ¿Bien? Muy bien. Borramos todo esto. Si se puede borrar, vamos a ver. Y ponemos los last. Last significa pasada. Entonces, si yo quiero decir la semana pasada, last week. Si quiero decir el verano pasado, last summer. Si quiero decir el viernes pasado, last Friday. Si quiero decir el mes pasado, last month. ¿Qué pasó ahí? Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso, chicos. ¿Qué pasa ahí? Si quiero decir el siglo pasado, last century. Ahí está. ¿Ya? Esos son los más conocidos. Los ago, que son hace una semana, hace un mes, hace un año, etcétera. Y los que quieren decir pasada, la semana pasada, el verano pasado, el viernes pasado, el mes pasado, el siglo pasado. Vamos a poner una más, ¿ya? Last season. Last season. Ya saben que season es estación, ¿no? La estación pasada. La temporada también, la temporada pasada puede ser, ¿ya? Y entonces, y combinados con el famoso yesterday que ustedes ven ahí, yesterday, ayer, también es muy utilizado. Yo lo estoy presentando a ustedes, los más utilizados nada más. Buenos días, Nel Tueros. ¿Qué tal estaba el desayuno? Te demoraste mucho. Estaba rico, seguro. Bien, vamos a seguir. Bromas aparte, por supuesto. Miren, acá a la derecha con los verbos irregulares. ¿Ya? Irregulares. Miren, es I saw Rose. My sister took me to the school. Yo vi a Rosa hace 2 minutos. Mi hermana me llevó al colegio. We went to the church last night. Nosotros fuimos al colegio, a la iglesia anoche. Jenny lent me $5. Jenny me prestó $5. You taught me English. Tú me enseñaste inglés. I found a key in the garden. Yo encontré una llave en el jardín. Nota tú pues que acá hay una diferencia tremenda, porque mientras que el regular tú lo reconoces por el ed. Ah, ya, este es regular, ed. Acá ed, está en pasado, está en pasado. ¿Y cómo lo recuerda? Porque este es un regular. El profesor me ha dicho que cuando termina en ed es porque es un regular. Entonces este está en pasado. Acá no dice limpia, limpiar. Acá dice limpió, caminó, conversó, trabajó. Pero acá es un poquito más difícil. Acá es un poquito más difícil porque so es el pasado de sí, porque son irregulares. Su presente sí y su pasado es so. Acá también, took es el pasado de take. Entonces está un poquito más difícil cuando es irregular el verbo que está en pasado, un poquito más difícil ¿ya? De went es el pasado de go. Su presente es go, su pasado es went. Lent, este sí está un poquito fácil, es el pasado de lend, con D. Y solamente se le aumenta una T para su pasado. Taught es el pasado de teach, que es enseñar. Teach es en presente y taught es en pasado. Y found es el pasado de find, hallar, encontrar. Ahí está. Entonces, ahí está el ejemplo, tanto a la izquierda como a la derecha, de cómo es que se usan los verbos regulares, o sea, los que terminan en ed, en pasado, y los irregulares, que su presente y su pasado son diferentes, como ven ustedes en los del lado derecho. ¿Ya? Muy bien.
Ya estamos en el afirmativo, nos vamos al negativo rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué rápidamente, profe? Porque el negativo utiliza un solo auxiliar. Ya no es como el negativo del presente que vimos la semana pasada, que teníamos que escoger entre don't y does. Don't y does. No. El negativo del pasado es didn't, nada más, didn't. Miren, we talked to the teacher in person. Nosotros conversamos con el profesor en persona. ¿Me doy cuenta que está en pasado? Sí. ¿Qué tipo de pasado es? ¿Regular o irregular? Es regular. ¿Por qué? Porque termina en ed. Mira, talked, conversé. Ah, ya, perfecto. Ya me di cuenta que es un pasado, está en afirmativo acá. ¿Su negativo cómo se hace? Acá al verbo, acá a la izquierda, del verbo principal, a la izquierda, y le pongo el auxiliar didn't. Entonces ahí ya me está diciendo de que está en pasado. Miren ustedes. Did. No. Ahora, eso de aumentarle la ed o esas cositas que hemos aprendido en el afirmativo del pasado, solo sirve para la forma afirmativa. En negativo ya no, igual que pasa en el presente, miren. En el negativo acá está ya didn't. El verbo tiene que estar en su forma principal. Ya no se le aumenta ed ni nada por el estilo. En su forma principal, así como lo encuentras en el diccionario, así. ¿Qué es lo que te está diciendo que está en pasado? Este te dice dos cosas. Primero, de que esto está en pasado. Y segundo, está diciendo no. O sea, está negando. Bien, pero el verbo, mira, el verbo no lleva ya modificaciones como si los lleva en el afirmativo. ¿Ya? Nosotros conversamos con el profesor en persona. Nosotros no conversamos con el profesor en persona. ¿Sí? Así de simple. Vamos a ver si hay más ejemplos. Yo caminé en la playa ayer. ¿Qué voy a hacer? Le voy a poner didn't acá a la izquierda, le voy a quitar la ed y listo. Miren, I didn't walk on the beach yesterday. Yo no caminé en la playa. Dayana Martínez Palomino. Perfecto. Excelente intervención, Dayana, así mismo. Didn't walk. Miren ustedes el verbo en su forma principal. Este ed solamente le ha aumentado cuando el verbo, la oración está en negativo. En negativo ya no. Ya no cuenta esa ley. Seguimos, a ver. Our parents needed us. Nuestros padres nos necesitaban. Ahora lo voy a poner en negativo. Our parents didn't need us. Nuestros padres no nos necesitaban. Noten ustedes, acá está el didn't. Y el needed ya es need, nada más, ya no va ed. ¿Ya? Creo que hay uno más. Gina closed the door at last. Gina cerró la puerta al final, al último. Gina cerró la puerta al último. Ahora le pongo nuevamente. Gina didn't close the door. Noten ustedes, ya no va la L de ella. Pero, profe, ¿por qué si va L? Porque close lleva E. Ya le hemos dicho que cuando lleva E, ya no se le aumenta ED, sino D nada más. Por eso que acá he tenido que quitarle solo la D, no la ED. ¿Ya? Porque close lleva E. Muy bien. Gina didn't close the door. Gina no cerró la puerta al final. ¿Ya? Ahí ven ustedes que hay uno más, pero ahora con los irregulares. Miren ustedes, acá se nota más el contraste, miren. I saw her in the mall. Yo la vi a ella en el centro comercial. Miren ustedes el negativo. Le pongo didn't, pero el verbo tiene que estar en su forma original, sea presente. El saw se convierte en sí. Ahí sí hay un cambio más radical, miren. No es que le voy a quitar la ed nomás y lo voy a poner acá, no. Sino que este sí es en presente. ¿Pero por qué lo pone en presente, profe? Porque ya el auxiliar me está diciendo de que esto está en pasado. Esto está en pasado y ya el auxiliar me dice también que eso dice no. ¿Está bien? Entonces, por ese motivo. I didn't see her in the mall. Yo no la vi a ella en I didn't money. I didn't need money. Así mismo, sí. Sin él. Muy bien. Miren ustedes. George brought his dictionary. Jorge trajo su diccionario. Negativo. George didn't bring his dictionary. Noten ustedes que ahora el verbo está ya no brought, sino bring, o sea, en presente.
pero con el didn't está en pasado. Jorge no trajo su diccionario, ¿ya? Our parents sold our house. Nuestros padres vendieron nuestra casa. Our parents didn't sell our house. Nuestros padres no vendieron nuestra casa. Ahí está con el didn't para el pasado y el verbo ya se convierte en presente. Miren, sell. Nuestros padres no vendieron nuestra casa. You wrote that story. Tú escribiste esa historia. Ahora vamos a poner you didn't write that story. Tú no escribiste esa historia. Noten el verbo en pasado wrote en afirmativo, pero en negativo es write, presente, porque ya el auxiliar me está diciendo que está en pasado. ¿Está bien? Muy bien. Eso es todo lo que tiene que ver con negativo. Y para el yes, no question, preguntas, ya le dije, deductivas, o sea, inductivas, perdón, donde te inducen a que contestes sí o no. ¿Cierto? Ahí te inducen a que tú contestes sí o no gramaticalmente, ¿ya? Coloquialmente. Muy bien, vamos con el ejemplo de Julia. Miren ustedes ahí tenemos un botoncito color green a la derecha y dice, Julia worked in that store. Julia trabajó en esa tienda. Afirmativo, perfecto. Julia trabajó en esa tienda. Afirmativo. Muy bien, está con la ED, veo que está en afirmativo, por eso ahí está la ED. Trabajó en esa tienda. Su negativo sería, Julia no trabajó en esa historia. Miren ustedes, el didn't, la presencia del auxiliar negativo, y el verbo ya no va con id, normal. Julia no trabajó. Ahora, para las preguntas, ya saben ustedes, igualito que la semana pasada, le ponemos did al inicio y listo. El verbo es su forma principal, igual que en negativo. Miren, ya le puse did acá. El verbo, igual que en el negativo, no lleva ya variaciones. Y ya está en pregunta. Did Julia work in that store? Perdón. Julia trabajó en esa tienda. 3 pasos. Ya saben ustedes los 3 pasos, ¿cierto? Yes o no. Primero sí o no. Segundo paso, convierto Julia en pronombre. Ella, she. ¿Está? Y tercer paso, contesto con el mismo auxiliar o verbo con el que me han preguntado. Ahí tengo a did. Por lo tanto, mi respuesta será con did. Y si es negativo, did. Yes, she did. No, she did. ¿Está bien? Así mismo, Mel. Muy bien. No. Yes, I do. No le pongas I do, Mel, porque estamos en pasado. En pasado se utiliza did. En presente sí se utiliza do. ¿Ya? Y además que la misma pregunta te dice, Mel, mira, la misma pregunta te dice qué es lo que tienes que utilizar. Como la pregunta comienza con did, la respuesta será con did. ¿Se dan cuenta? Si acá estuviera do, la respuesta sería con do. Yes, she does. No, she doesn't, etc. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Continuamos. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos a George. ¿Qué dice George? A ver. George needed you yesterday. Jorge te necesitaba ayer. Te en pasado. ¿Listo? Es un negativo. George didn't need you yesterday. Jorge no te necesitaba ayer. Pregunta. Did George need you yesterday? Jorge te necesitaba ayer. 3 pasos. Primero sí o no. Convierto Jorge en pronombre. Él. Ahí está. He. Y contesto con el mismo que me han preguntado. En este caso ahí dice did. Por lo tanto, mi respuesta ya está. Yes, he did. No, he didn't. Así de simple. ¿Bien? Regresamos ahora con yo. I. Ahí está. I hated you in the past. Yo te odiaba en el pasado. En el pasado yo te odiaba. Negativo. I didn't hate you in the past. Yo no te odiaba en el pasado. Pregunta. Did I hate you in the past? ¿Te odiaba yo en el pasado? Respuesta. Primero sí o no. Segundo, convierto el nombre en pronombre, pero ya está en pronombre. No hay nada que convertir ahí. Solamente bajo el yo nada más. Ahí está yo. Y luego contesto paso 3 con el mismo did con el que me han preguntado. Yes, I did. No, I did. ¿Está bien? Claro, así mismo, Mel. El did es solo cuando la pregunta está en tiempo pasado. Cuando la pregunta está en tiempo presente,
Ahí sí utilizas do o das, así como lo hemos visto la semana pasada. ¿Ya? El did solamente es para el pasado. Muy bien. Entonces ahí tenemos con yo. Ahora vamos con the bank, el banco, que nos dice, a ver rápidamente, the bank opened a moment ago. El banco abrió hace un momento. Noten ustedes el uso de ago, hace un momento. El banco abrió hace un momento. The bank didn't open a moment ago. El banco no abrió hace un momento. Did the bank open a moment ago? ¿El banco abrió hace un momento? Respuestas, primero sí o no. El banco, su pronombre es it. Ahí está, it. Y contesto con el mismo did. Yes, it did. No, it didn't. Así de sí. Vamos con they, ellos, they. Ahí está. They went to the school yesterday. Ellos fueron al colegio ayer. Negativo. They didn't go to the school yesterday. Ellos no fueron al colegio ayer. Nota tú que el verbo ahora está en presente. Go. ¿Por qué? Porque la presencia del negativo didn't para el pasado. Pasado y negativo. Ellos no fueron al colegio ayer. Did they go to the school yesterday? Ellos fueron al colegio ayer. 3 pasos. Primero sí o no. Después ellos. Ya está en pronombre. Bajo nomás igualito. Ellos. Ahí está ellos. Y contesto con did. Yes, they did. No, they didn't. Así de simple, chicos. My parents. Mis padres. ¿Qué dicen de mis padres? A ver. My parents lent me $50. Mis padres me prestaron $50. My parents didn't lend me $50. Mis padres no me prestaron $50. Mira el verbo en su forma normal con D y en su forma pasada con T. Quiere decir que es un verbo irregular. Mis padres no me prestaron $50. Pregunta, did my parents lend me $50? ¿Mis padres me prestaron $50? Respuesta, yes. Mis padres es ellos, they. Ahí está. Y contesto con did. Yes, they did. No, they did. ¿Sí? ¿Me prestaron? No, no me prestaron. ¿Bien? Peter and I. Pedro y yo. Ya les he dicho la semana pasada que todo lo que termina en y yo es nosotros, Jorge y yo, nosotros. Tú y yo, nosotros. Ellos y yo, nosotros. Mis amigos y yo, nosotros. Siempre que diga y yo, será nosotros. Su pronombre, we. ¿Bien? Peter and I ran in the marathon. Pedro y yo corrimos en el maratón. Ahí está. Ahora, su negativo, miren. Peter and I didn't run in the marathon. Pedro y yo no corrimos en el maratón. Ahora, pregunta. Did Peter and I run in the marathon? ¿Pedro y yo corrimos en el maratón? Respuesta. Primero sí o no. Yes, no. Después, Pedro y yo, nosotros. ¿Cómo se dice nosotros en inglés? We. Doble E. Ahí está. We. Y contestamos con el mismo. Yes, we did. No, we did. ¿Ya? En my boss. Mi jefe. Terminamos con mi jefe. ¿Ya? My boss left the package here. Mi jefe dejó el paquete aquí. Dejó, left. Ahora, negativo. My boss didn't leave the package here. Mi jefe no dejó el paquete aquí. Did my boss leave the package here? Mi jefe dejó el paquete aquí. Primero, sí o no. Paso 2, mi jefe lo convertimos. Uy, pero ¿por qué pone it? Acá rápidamente vamos a enseñar, no en profundidad, pero rápidamente, hay algunos sustantivos ambiguos que son para femeninos y para masculinos el mismo sustantivo. ¿Está bien? Entonces, por favor, no, cuando es para ambos, entonces tienes que utilizar it, porque tú no sabes a qué se está refiriendo. Si tú estás en un examen y dice, mi jefe dejó un paquete aquí, pero puede ser mi jefa, porque boss es jefe y jefa. ¿Y qué tal si dice, y tú contestas pensando que es varón, dice, mi jefe dejó un paquete aquí? Yes, he, mi jefe es un varón, ya he, pones he acá, no. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si ahí dice jefa? Mi jefa dejó un paquete aquí, ahí sería she. Entonces, como no sabes, porque es un sustantivo ambiguo, o sea, sirve para femeninos y para masculinos, entonces ahí le pones it. ¿Está bien? It. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué otros conoces, profesor, teacher? ¿Cómo sabes que cuando tú dices teacher, te estás refiriendo a profesor o profesora? ¿Cómo sabes que cuando utilizas friend, o sea, de amigo, te estás refiriendo a amigo o amiga? ¿Cómo sabes que cuando utilizas cousin, te estás refiriendo a primo o a prima? Porque es para los dos el mismo sustantivo. ¿Cómo sabes que cuando dices mayor, te estás refiriendo a alcalde o a alcaldesa? Porque es para los dos. ¿Cómo sabes si cuando te dicen principal, te estás refiriendo a director o directora? Porque principal es para los dos. Entonces, cuando tú veas ese sustantivo ambiguo, la respuesta será it, porque no se sabe, ¿ya? Ahora, profe, ¿pero eso puede cambiar? Por supuesto que puede cambiar. ¿Cuándo? Cuando hay un contexto previo. Cuando en un contexto previo tú sabes que my boss, mi jefe, es un varón, entonces ahí tendrás que ponerle he, porque hay un contexto previo que determina que ese boss al cual tú te estás refiriendo es un varón o una mujer. Pero cuando tienes un examen así en línea y tú ves ahí que dice my boss y no hay ningún contexto previo que nos determine si es hombre o mujer, entonces ahí le pongo it. Porque ese my boss puede ser mi jefe y también puede ser mi jefa, hombre o mujer. Entonces para eso le pongo it. ¿Está bien? Muy bien. Así es, Karen. Muy bien, Aaron. Perfecto. Entonces, no se olviden de ese detalle. Ahí está. Ahora nos vamos al inicio y nos vamos a los yes no questions. Bueno, eso es sencillísimo. Ya saben que what pregunta por cosas. ¿Qué dice ahí? What did David bring for breakfast? ¿Qué trajo? ¿Qué trajo David para el desayuno? David brought cheese for breakfast. David trajo queso para el desayuno. ¿A quién me están preguntando? Me están preguntando de qué. ¿Qué es lo que trajo? Y la respuesta corta sería queso. ¿Qué trajo David para el desayuno? Queso. Cheese. Esa sería la respuesta. Otro. What? What did Karen find in that box? ¿Qué encontró Karen en esa caja? ¿Qué encontró Karen? Ah, está hablando de una cosa también. Karen encontró una llave en esa caja. Ah, y la respuesta corta, una llave. ¿Qué encontró Karen en esa caja? Una llave. Listo. Así de simple. Vamos con who, que pregunta por personas. ¿Quién? Ahí está. Who did he kiss at the party? ¿A quién él besó en la fiesta? ¿A quién besó él en la fiesta? He kissed the Rose at the party. Él besó a Rosa en la fiesta. Y la respuesta corta sería Rosa. ¿A quién besó él en la fiesta? A Rosa. ¿Eh? Profe, pero ¿por qué ahí no dice a Rosa exactamente? ¿Por qué dice Rosa nada más? ¿Por qué usted no le pone el tú que es a Rosa, tu Rose? ¿Ya? No le pongo eso porque el verbo kiss es un verbo transitivo. Cuando el verbo es transitivo, el a, o sea, este tú está implícito dentro, aquí adentro. ¿Entienden? Por eso no le pongo el tú, sino a Rosa. ¿Y cómo debo traducir? A Rosa, a Rosa. Aunque ahí no haya la palabra a, es a rosa. ¿Por qué? Porque este kiss es un verbo transitivo. Si este fuera un verbo intransitivo, entonces ahí sí le pondría to rose, a rosa, porque sería un verbo intransitivo. ¿Ya? No vamos con esas explicaciones, chicos, porque eso ya es para otro curso. Who did your brother buy that old car? ¿A quién tu hermano compró ese carro viejo? ¿A quién? ¿A quién le compró ese carro viejo? My brother bought a Gerson that old car. Mi hermano le compró a Gerson ese carro. Y la respuesta corta, a Gerson. Acá también la misma figura que where. Muy bien, ¿dónde? Where. Me preguntan por un lugar. ¿A dónde? Where did the boys talk? ¿Dónde los chicos conversaron? ¿Dónde conversaron los chicos? The boys talked in my house. Los chicos conversaron en mi casa. Como está preguntando lugar, la respuesta corta es el lugar, en mi casa. ¿Dónde los chicos conversaron? En mi casa, in my house.
Facilísimo, ¿no es cierto? Where did your mom teach English? ¿Dónde tu mamá enseñó inglés? ¿Dónde enseñó inglés tu mamá? Respuesta, mi mamá enseñó inglés en muchos lugares. La respuesta corta, en muchos lugares. ¿Dónde? Lugares. Bien, ahora nos vamos con cuándo. Para tiempo. ¿Cuándo te pide por tiempo? When did Roger write that novel? ¿Cuándo escribió Roger esa novela? ¿Cuándo escribió? Roger wrote that novel 5 years ago. Robert escribió esa novela hace 5 años. La respuesta es el tiempo nada más. Hace 5 años. 5 years ago. ¿Cuándo escribió Roger esa novela? Hace 5 años. Es una respuesta corta. La información que te están pidiendo. Ahí está. When did the teacher bring his new car? ¿Cuándo el profesor trajo su carro nuevo? It brought his new car last week. Trajo su nuevo carro la semana pasada. Muy bien, como no sé si es profesor o profesora, por eso le pongo it. Trajo su nuevo carro la semana pasada. ¿Cuándo trajo el profesor su carro nuevo? La semana pasada. De frente la información que me están pidiendo. Acá, ¿por qué? ¿Por qué te da una explicación, no? ¿Por qué? ¿Quieres saber que le expliques por qué pasó algo? Dice, why did that man hate you? ¿Por qué ese hombre te odiaba? Ahí está, en pasado, it, verbo odiar, hate. ¿Por qué ese hombre te odiaba? Tengo que explicarle por qué. That man hated me because I was successful. Ese hombre me odiaba porque yo era exitoso. O sea, era celoso, ¿no es cierto? Egoísta, celoso. Ese hombre me odiaba porque yo era exitoso. ¿Por qué ese hombre te odiaba? Respuesta corta. Because I was successful. Porque yo tenía éxito, porque yo era exitoso. Y otro que te pide por preguntas, why didn't, miren, pregunta negativa. Why didn't they take our mom to the hospital? ¿Por qué ellos no llevaron a tu mamá al hospital? ¿Por qué no la llevaron a tu mamá al hospital ellos? Quiero una explicación. ¿Qué me dice? They didn't take my mom to the hospital because she didn't want. Ellos no llevaron a mi mamá al hospital porque ella no quería. Mi respuesta corta, esta explicación nada más es la respuesta corta. ¿Por qué ellos no llevaron a tu mamá al hospital? Porque ella no quería. ¿Ya? No quería ella. Si ella no quiere, no puedes hacer nada, ¿no es cierto? Muy bien. ¿En cuál de ellos? ¿En el anterior? De repente se me equivocó. De repente me equivoqué. Si es your mom, tu mamá, allá, en el when. Ya, gracias por la observación. Sí, claro, cuando se refiere a mujeres es her, y cuando se refiere a varones es his, el posesivo. ¿Ya? How te pregunta por cómo quiere saber de qué manera. How did Cynthia clean the office? ¿Cómo Cynthia limpió la oficina? ¿Cómo limpió la oficina Cynthia? Cynthia cleaned the office with a bucket and scope. Cynthia limpió la oficina con un balde y un fregadero, o sea, esos estropajos. ¿Ya? Y la respuesta corta, ¿de qué manera, no? ¿Cómo? Con un balde y un estropajo. Otro con cómo. How did your family go to the airport? ¿Cómo tu familia fue al aeropuerto? ¿Cómo fue tu familia al aeropuerto? My family went to the airport by bus. Mi familia fue al aeropuerto en bus. Y la respuesta corta, ¿cómo? En bus. Muy bien, esto sería todo con respecto a los double questions. Y ahora sí nos vamos a parte. Voy a mirar. Uy, 40, siempre me queda 20, no me gusta. A ver, vamos. Doctors began treating malaria long before they knew what caused it. Los doctores comenzaron a tratar la malaria mucho antes que ellos supieran qué lo causaba. ¿Ya? O sea que ya tenían tratamiento de la malaria mucho antes de que ellos supieran por qué da malaria. The first recorded breakthrough came in the 17th century. El primer avance reportado
llegó en el siglo XVII. When European missionaries learned that the bark of a South American cinchona trees contained the potent but toxic remedy now known as quinina. El primer caso, la primera ocasión que tuvieron ellos de registrar algo, llegó en el siglo XVII, cuando los misioneros europeos tuvieron el conocimiento de que la corteza de los árboles chinchona sudamericanos contenían un potente pero tóxico remedio que ahora es conocido como la quinina. ¿Eh? Entonces, esos árboles, ¿de dónde venían? De Sudamérica, ¿ya? Eran árboles que se llamaban chinchona, pero contenían un potente pero tóxico. ¿Qué quiere decir potente pero tóxico? Remedio. Que quiere decir de que les hacía muy bien para la malaria, pero les malograba, ¿ya? Porque era muy tóxico, muy venenoso. ¿Ya? Les malograba otras cosas. Como los remedios de hoy en día, hay algunos que mamita toma, pero les cura de una cosa y les enferma de otra cosa, ¿no es cierto? La mayoría de veces los cura de la enfermedad que tienen, ya sea cardiovascular o lo que sea, pero les malogra, por ejemplo, el hígado o el riñón, ¿no? Hace algo parecido, dice que era muy, pero muy potente, pero tóxico, o sea, venenoso. Eso era conocido como quinina. By the time pharmaceutical companies developed reliable supplies, para cuando las compañías farmacéuticas desarrollaron un suplemento confiable, en the 1920s, en los 1920s, a better treatment was imminent. Un mejor tratamiento era inminente. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ellos trataron de sacarle el veneno que tenían para la cura de la malaria, solamente para que cure malaria, pero que no sea tan tóxico, no sea tan venenoso para el ser humano. Eso se logró todavía en los 1920, pero ya había otro tratamiento, ya. Cuando ellos ya llegaron a mejorar el tratamiento de la quinina, ya surgió otro tratamiento mejor, dice. The chloroquine, introduced in 1943 by the U.S. military, was as potent as quinine, yet it was longer active, cheaper to produce, and so well tolerated that the people no longer had to wait passively for malaria to strike. La cloroquina, presentado en 1943 por la milicia norteamericana, era tan potente como la quinina y estaba activo por más tiempo, más barato de producir y tan bien tolerada que la gente no tenía que esperar pasivamente a que la malaria le dé. They could take regular doses in order to prevent the disease. Ellos podían tomar dosis regulares a fin de prevenir la enfermedad. ¿Qué dice entonces? Que en 1943 surgió una cura mejor, la cloroquina. ¿Ya? ¿Quién lo introdujo? ¿Quién lo presentó? El ejército de los Estados Unidos. ¿Qué particularidades tenía? Era tan potente como la quinina, o sea, fuertísimo. Duraba más, dice. ¿Qué quiere decir? Que tenías que tomarlo, mientras que la quinina de repente, vamos a poner un ejemplo, que había que tomarlo diario. Esto podrías tomarlo cada 4 días y no pasaba nada, porque su efecto duraba más en el cuerpo humano, dice. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra característica tenía? Era más barato de producir. ¿Bien? ¿Y qué otro efecto más fuerte todavía? A la parte final, miren ustedes. ¿Qué más tenía? Que no solamente curaba, o sea, no necesitabas que primero te dé la malaria para tomar eso, la cloroquina, sino que podías tomarlo antes que te dé, para prevenir que ya no te dé. Eso no lo tenía el anterior. La quinina no lo tenía, pero la cloroquina sí. La cloroquina no necesitabas que te dé recién para que tomes. La cloroquina podías tomarlo antes para que ya no te dé. ¿Está bien? Muy bien, vamos con las preguntas. Claro, era barato, sí, Christopher. Bien,
Basado en eso, vamos a ver qué dice acá, chicos. Miren. Dice, before 1943, antes de 1943. Recuerden que en el 1943 salió la cloroquina, ¿no? El ejército norteamericano. Pues dice, antes de eso, ¿qué pasaba? It was impossible for people to use a drug for the treatment of malaria. Era imposible que la gente use drogas para el tratamiento de la malaria. Thus, the existing drugs were not as safe as to use for prevention of the disease as well as a cure. Las drogas que existían no eran tan seguras que se use para la prevención de la enfermedad como para su cura. There existed no pharmaceutical solutions to the treatment of the disease. No existían soluciones farmacéuticas para el tratamiento de la enfermedad. The drugs that were routinely used were reliable but not active long enough. Las drogas que rutinariamente se usaban no eran confiables y no eran suficientemente activas en el cuerpo humano. Aquí tenemos las respuestas. Ajá. Karen Quispe contestó. Alarcón Christopher contestó. Cristín Urtecho también ha contestado. Cristín y Karen están con lo mismo. Katy también ha contestado. Katy Machaca. Vamos con la respuesta, chicos, y después explicamos un poquito, ¿ya? Uy, Katy cambió. ¿Cambió un cambio más o ahí nomás queda Katy? Ahí nomás, ¿no? Ya, perfecto. Ahí queda, dice, ya. Muy bien. Ahí vamos. Ahí está la respuesta. Letter B. ¿Está bien? Antes de 1946, antes de 1943, no existe. Miren, las drogas existentes no eran seguras para la prevención de la enfermedad, tanto como para la cura. O sea, antes de 1943 se utilizaba la quinina. ¿Está bien? ¿Sí o no? Se utilizaba la quinina. Y la quinina no prevenía. Te tenía que dar, dice primero. En 1943, cuando salió la cloroquina, ahí se alegraron porque podías tomarlo antes de que te dé, para que ya no te dé. ¿Ya? Pero la quinina no. Entonces, ¿qué dice acá? Las drogas existentes no eran seguras para la prevención. O sea, no se podía prevenir con las drogas que había antes de 1943. ¿Está bien? Como lo eran para su cura, dice. O sea, para curarlos sí eran muy buenas, pero para prevenir, nada que ver. Antes de 1943. Pero, profe, ¿por qué la C no? Porque hay muchos que han votado por la C. Dice, no existían soluciones farmacéuticas. Mentira, porque en 1920, dice, en los 1920, ya habían mejorado las compañías farmacéuticas, ya habían mejorado la quinina para que no sea tan venenosa. ¿Sí o no? Está ahí en la lectura. Entonces, 1920 está antes de 1943. Es decir, que ya había compañías farmacéuticas tratando de mejorar los efectos que tenía la quinina. Por eso la C no es. ¿Está bien? Muy bien. Me refiero que la mayoría, algunos han marcado la C y por ese motivo, ¿ya? Y realmente ese tipo de soluciones que estamos tratando de dar acá es lo que nos permiten darnos cuenta para una eventual comprensión de lectura en el examen de inglés, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos acá? The first remedy for the disease dates as back as 300 years ago, even though el primer remedio para la enfermedad nos remite hacia las fechas hace 300 años, aunque, muy bien, it was historical recordable as important for the disease. Era históricamente reconocido como importante para la enfermedad. Reliable drugs were not discovered until after 1943.
drogas confiables no fueron descubiertas hasta después de 1943. Only the bark of a North American tree was the solution. Solo la corteza de un árbol norteamericano era la solución. It was venomous and unsafe to use as tolerably as those drugs used now. Era venenoso e inseguro usarlas como tolerablemente usamos las drogas ahora. ¿Cuál es la respuesta? Ahí va. Oh, Christine. Perfecta, Christine. Muy bien. Karen Quispe. Perfecta también. Muy bien. Las dos están perfectas. ¿Qué más, chicos? Alarcón. Evelyn Berg, dice. Katy. Machaca. Muy bien, chicas. Muy bien. A ver, un varoncito por ahí. Un varoncito necesitamos ahí que conteste. A ver, no hay. Bueno, las chicas están súper atentas. A ver, ahí está la respuesta, chicas. La D. It was venomous and unsafe to use as tolerable as those drugs used. Miren, ve ustedes la B. Algunos que han contestado la B. Las drogas confiables no fueron descubiertas hasta después de 1943. Mentira. La quinina, que lo descubrieron antes, muchísimo antes, era confiable. Nadie dice que era mala. Sí era confiable. Lo que pasa que era muy venenosa a la vez para otras enfermedades. Pero sí era confiable. No es que no eran confiables. Acá la C. ¿Por qué no puede ser la C? Porque acá dice norteamericano, miren. Norteamericano. Y los árboles de la quinina eran sudamericanos. ¿Ya? No eran norteamericanos. O sea, la C está absolutamente bien. Y era venenoso, inseguro, como las drogas tolerables que ahora usamos, dice. ¿Ya? ¿Ya? Era venenoso, inseguro usarlas, como tolerablemente usamos las drogas ahora. O sea, ahora usamos más o menos, ya sabemos que algunas hacen mal, hacen bien, ¿ya? Pero era venenosa e insegura, ¿ya? La quinina era buena, no era mala, pero no tenía la confianza de la gente porque fuerte. Chloroquine is different from quinine in that la cloroquina es diferente de la quinina en qué es diferente la cloroquina de la quinina. It was developed by the military during a war. Fue desarrollado por los militares durante una guerra. It was twice as potent as quinine, although it had certain weaknesses. Era 2 veces más potente que la quinina, aunque tenía ciertas debilidades. It could be taken to prevent the disease as well as to cure it after the infection. Podía ser ingerida para prevenir la enfermedad, tanto como para curarle después de la infección. It was toxic enough. Ya no puedo leer porque se presentó acá una. Bueno, ahorita lo leemos ya. A ver, vamos a ver, ya se mandaron. Ya, a ver, Karen, Lehrer, Katy, están de acuerdo. Christopher está de acuerdo también. Christine está de acuerdo. Mel Tueros no está de acuerdo con sus 5 compañeras anteriores. Pero ella dice que está en duda ahí, ¿no? A ver, Mel, si tienes otra, dilo también, Mel, para ver si era la otra que tú tenías ahí en mente. Ya, perfecto. Muy bien, Mel. Perfecto. A ver, acá va. Sí, efectivamente la C, tenés razón, Mel. Solamente esa dudita ahí, ¿no? Nada más. Dice, fue desarrollado por los militares. Mira, fue desarrollado por los militares durante una guerra. No, pues, no fue durante una guerra. Simplemente los militares lo presentaron, pero no dice que lo presentaron en una guerra. ¿Ya? Muy bien. Era 2 veces, la B, miren, era 2 veces más potente que la quinina. Mentira. Dice, era tan potente como la quinina. O sea, era igual de potente que la quinina. Por eso dice tan potente como la quinina, pero no dice era 2 veces más potente que la quinina.
¿ya? Entonces la B también está descartada. Y la D está más descartada todavía, dice, era suficientemente tóxico como para matar a un adulto. No, no habla de matar a un adulto ni nada por el estilo. Pero la C sí. Podía ser tomado, la quinina, de la cloroquina, era diferente de la quinina. ¿Por qué? Porque mientras que la quinina solamente se utilizaba para cuando ya te dio la enfermedad, la cloroquina se utilizaba para ambos. Cuando ya te dio, pero también cuando todavía no te da para prevenirlo. Por eso dice, podría ser ingerido para prevenir la enfermedad, tanto como para curarla después de una infección. ¿Está bien? Muy bien, chicos, ahí nos vamos. Vamos al 2. Por lo menos esto tenemos que terminarlo. A ver. Uy, the death rate from the heart disease has dropped by half since the mid-1960s. La muerte, la tasa de mortandad de las enfermedades coronarias ha caído a la mitad desde los mediados de los 60s. However, sin embargo, studies consistently find that the improvement has less to do with treatment than with changes in diet and lifestyle. Sin embargo, los estudios consistentemente encuentran que la mejora tiene menos que ver con el tratamiento y con los cambios en la dieta y en el estilo de vida. ¿Qué quiere decir? Que desde los 60 hasta la actualidad ha caído en la mitad los problemas coronarios que tratan en los hospitales. Ha caído a la mitad. ¿Pero por qué? Porque la gente se trata bastante en el hospital, va al consultorio, voy a cardiología, ¿sí? No, dice, eso no es la causa, dice. La causa es porque la gente ha decidido, ha tenido cambios en su dieta y en su estilo de vida. Por ese motivo es más que por el motivo de que me voy a tratar. In a 1988 study, Dr. Lee Goldman, a Harvard cardiologist, analyzed the decline in cardiac death between 1968 and 1976. En un estudio de 1988, el doctor Lee Goldman, un cardiólogo de la Universidad de Harvard, analizó el declive de las muertes cardíacas entre 1968 y 1976. Even though he could not account for all of it, aunque él no podía dar cuenta de todo aquello, he traced more than a half of the drop in cigarette smoking and cholesterol intake. Él llevó un rastreo más que, y determinó que más de la mitad en la caída se debía a el fumar cigarros y la ingesta de colesterol. Quiere decir que la gente comenzó a decir, voy a fumar menos y también voy a ingerir menos colesterol. O sea, ya no voy a ir todos los días al Kentucky, ¿no? Al Pizza Hut. Ya no voy a ir a esos sitios porque mejor en vez de ir todos los días como lo hacía ahora, voy a ir 2 veces por semana. ¿Ya? Roughly 20% of the drop was due to the heart and blood pressure drugs. ¿Ya? Aproximadamente 20% de la caída fue debido a las drogas para la presión de la sangre y también del corazón. And only 3.0% to bypass surgery. Y solamente el 3.5% por cirugía de bypass. Goldman has lately updated his findings and he says the same basic lesson still holds. Goldman últimamente ha actualizado sus hallazgos y dice que todavía se mantiene la misma lección de antes. The impact of the costliest intervention is minimal. El impacto de las intervenciones más costosas de la cirugía es mínimo, dice. O sea que muy poca gente va a tratarse realmente porque ese impacto de cirugías bien costosas es realmente poquísimo. La mayoría de gente está haciendo es más ejercicios, está cambiando su estilo de vida, etcétera, etcétera. Lamentablemente se acabó, chicos. La verdad que tengo que tratar de terminar esto mucho más rápido, la explicación de la teoría. Lo que pasa es que me gusta que el alumno entienda bien y a veces se me va el tiempo así, ¿ya? Todas las claves van a estar ahí en el material que voy a dejar, ¿ya? Muchísimas gracias, gracias a la Miss
Miriam, gracias a cada uno de ustedes, chicos, y que tengan un extraordinario fin de semana. Un abrazo para cada uno de ustedes.